Una reflexión sobre un tema interesante que es, se plantea la discusión entre liberalismo y socialismo como uno tendiente al individualismo y el otro hacia el colectivismo, y la discusión en los últimos años ideológica fuertes es entre esos dos polos. Hay una tercera posición que es un poco más compleja, que no se reduce a ninguna de las dos alternativas, pero yo quería hablar de esas dos opciones, ¿no? Entre el liberalismo y entre el socialismo. Básicamente hay un punto que me interesa. Ahora acabo de leer que, por ejemplo, la CEPAL o esos organismos internacionales dicen en un comunicado, en UNICEF, dice, bueno, por ejemplo, ONG, ¿no? Dice, los niños no pertenecen a la familia, sino a la sociedad, y ese tipo de afirmaciones, supuestamente en defensa de derechos. Pero hay un punto importante, cuando empezás a colectivizar todo, yo estoy de acuerdo con que el ser humano el universo es uno, todos somos uno, hay una unidad primordial básica que se entiende desde la espiritualidad de todas las tradiciones y religiones, y en el fondo la separación es una ilusión. Pero hay un punto importante que es el ámbito privado, o el ámbito, sí, de lo individual, es decir, hay un elemento de responsabilidad individual y hay un elemento de la libertad fundamental. Cuando la igualdad o lo colectivo se impone, se pone en juicio, en tela de juicio, y se cuestiona la parte de la libertad. Esa es la gran discusión entre el socialismo y el liberalismo, entre colectivismo e individualismo. Básicamente es el elemento de la libertad, o básicamente, más específicamente, lo previo a la libertad, que es el libre albedrío. Es la posibilidad de elegir que tenemos cada individuo, para los que somos creyentes, según lo dice la Biblia, lo dice la tradición cristiana, católica, es que hemos sido creados con libre albedrío. Filosóficamente hablando, es la idea de que el ser humano elige y se hace cargo de lo que elige. Cuando somos un colectivo, esas líneas se empiezan a borrar. Cuando el socialismo avanza, las ideas izquierdistas y progresistas, esas líneas se empiezan a borrar. ¿Y qué queda? Bueno, límites muy difusos. Entonces ya no se sabe quién es responsable de qué, quién gana el dinero, para quién trabaja, qué ideas defiende, qué creencias, qué valores, porque como todo es de todos, nada es de nadie, todo es estatal o básicamente se somete a un colectivo gigantesco, sea el de las organizaciones internacionales, o sea del Estado o de los estados, y esta idea del mundo uno, del nuevo orden mundial, que dice, bueno, yo también soñaba de chico con que la humanidad sea una, que no haya fronteras y que todos seamos hermanos, y esta idea, ¿no?, masónica de la fraternidad, que yo la tengo, también es cristiana en realidad, no hay diferencia en eso. Creo que está bien que haya una unidad, ¿no? Pero el punto es que si fuéramos una masa, como los animales, que la naturaleza los lleva todo para un lado o para el otro, pero como somos humanos, esto no es posible, porque hay una responsabilidad de cada uno, de aquello que hace, de aquello que decide, del proyecto de vida que quiere llevar a cabo, y sus valores. Por ejemplo, si yo tengo valores cristianos, católicos, conservadores, si yo quiero criar a mis hijos de una manera, si yo pienso, por ejemplo, que hay dos sexos y no 150 géneros, o lo que sea, y quiero que mis hijos se eduquen de esa manera, hijos a los cuales yo traigo al mundo, yo les doy de comer y yo educo, por decir un caso, o puede ser cualquier otro caso, el derecho a educarme donde y como quiera, el ámbito privado y la educación privada, que obviamente el liberalismo defiende y que el socialismo ataca, diciendo que la educación pública y todo estatal, el ámbito privado justamente es el que te garantiza que vos puedas acceder a una educación
acorde a tu necesidad o a tus valores o a tus principios. El ámbito estatal borra completamente esa posibilidad, te impone dictatorial, totalitariamente, una forma de pensamiento que es la del Ministerio de Educación y de las leyes que votan un congreso de personas que, por ejemplo, en mi caso y en el de muchas más personas, no coincidimos para nada en lo ideológico, ni la doctrina, ni en los valores. Son personas que por lo general son masónicas, en el sentido que son laicistas, son antirreligiosas, son progresistas, son izquierdistas, son socialistas, son marxistas, son de lo que vos te ocurra, menos de la idea que uno tiene, de la idea de la valoración de las tradiciones, de la idea de la valoración de lo espiritual, de la idea de un Dios por encima de todo, de la idea de una nación con autonomía en valores y no dependiente de los organismos internacionales que le imponen cómo pensar y qué decidir. Bueno, todo eso en el ámbito privado y desde el punto de vista del liberalismo, eso se defiende. No digo que el liberalismo sea perfecto, el liberalismo tiene sus fallas a las cuales habría que criticar. Por ejemplo, el extremo individualismo, la idea de ese atomismo de la sociedad que se rompe, ¿no? Porque se pierde la idea de comunidad cuando cada uno vive en su mundo y en su burbuja, lo cual para nada es bueno, y de alguna manera hay ciertos elementos en el liberalismo, en el capitalismo, que tienen esa tendencia egoísta, vamos a decir, que yo para nada estoy de acuerdo, por más que vengan con Ayn Rand y la virtud del egoísmo y todo lo demás. A mí no me interesa, o sea, yo no creo que el egoísmo sea una virtud. Sí creo que es importante saber que uno es responsable de su propia vida y que por lo tanto tienen que cuidarla, y que esa vida debe ser dada a los demás, pero siempre dentro del libre albedrío. O sea, yo no puedo obligar a una persona a ser cristiana o a brindarse a los demás. Esa persona, si yo hiciera eso, le estaría rompiendo su camino, impidiéndole desarrollarse como ser, florecer, crecer. Sucede en todos los ámbitos. Uno tiene que ser capaz de decidir y hacerse cargo de lo que se decide y recibir las consecuencias de lo que hace y decide y tener la responsabilidad de ello, ¿sí? Bueno, no lo quiero hacer largo. Básicamente estas reflexiones las dejo para un poquito ver que para los que son más progresistas o espiritualistas y piensan que el hombre es uno y que se tiene que unir todos los países y no tiene que haber fronteras y el nuevo orden mundial, en el sentido de la humanidad del futuro va a ser toda una, que yo estoy de acuerdo en que en algún punto la humanidad tiene que unirse y dejar de enfrentarse, pero empezando por las mismas familias, por los vecinos, por las ciudades y los países a nivel de política interior, y empezando por los individuos. Cuando los individuos sean individuos de paz, va a haber una paz mundial. Pero digamos que no se tienen que borrar las identidades, no se tienen que borrar las responsabilidades, no se tiene que borrar las tradiciones, lo que hace a cada país lo que es, lo que hace a cada individuo lo que es, un conjunto de valores de cada uno. No se tienen que borrar los matices, porque ahí se está rompiendo con lo más sagrado del hombre, que es la libertad, que le permite crear siempre cosas distintas. Acá hay un problema: cuando vos haces una cosa muy global o una globalización, se tiende a arrasar esos matices que lo hacen rico al ser humano, interesante al ser humano, que lo hacen decidir libremente al ser humano, que le dan su libertad, con la cual puede elegir, por ejemplo, a Dios. En el caso mío, que soy creyente, ¿no? Y en el caso del ateo, bueno, será el camino del ateísmo. Y también que se haga cargo de ese camino del ateísmo, él. ¿Por qué tengo que hacerme cargo yo de un camino de ateísmo en un Congreso de la Nación que tiene leyes ateas y políticas ateas, y que esas consecuencias del ateísmo han destruido la sociedad completamente, y yo tengo que hacerme cargo de esa sociedad? ¿Por qué tengo que llevar a mis hijos o yo mismo tener que ir a estudiar a un lugar donde me estén adoctrinando permanentemente con ideologías contrarias a mis valores y mis principios, que son de un ser que cree en una espiritualidad basada en una divinidad creadora
y que nos ha dado un camino a seguir y que no es hacer lo que cada uno quiera, porque hay un orden en el universo. Todo eso, si yo pudiera vivir en una comunidad en la cual yo decidiera y las decisiones fueran para mí resultado de las acciones, eso es un orden privado, eso es un ámbito privado. Ese sería un principio liberal en el sentido totalmente justo, que es que yo recibo las consecuencias de mis acciones. Pero cuando colectivizamos todo y me imponen un orden con el cual no estoy de acuerdo, ni sostengo, ni apoyo, me parece totalmente injusto. Es decir, me parece muy buena la crítica que hace el liberalismo al socialismo, y a su vez el socialismo quizás tenga algo que decirle también al liberalismo. Tal vez el socialismo o las ideas sociales o las ideas comunitarias o las de la tercera posición que habla de comunidad orgánica tengan algo que decirle al liberalismo atomista, que también es ateo y que lamentablemente piensa que solamente es decidir y decidir. Obviamente que el liberalismo en ese sentido es limitado, y yo lo he dicho en escritos, en videos, siempre digo que mientras el ser humano esté solo consigo mismo, va a ir perdido como un ciego. No es cuestión de libertad, libertad, libertad y nada más. ¿Libertad para qué? ¿Sí? Pero yo creo que por ahora puedo ir dejando, porque si más se está poniendo oscuro esto y el video, y puedo ir dejando esto acá, ¿no? Ahí, y después continúo con esta charla. Les agradezco mucho y bueno, espero los comentarios.